¿Y si la búsqueda de riqueza se transformara en una trampa mortal? Ana, una joven de 25 años, estaba a punto de descubrir que el camino hacia la fortuna puede ser mucho más traicionero de lo que jamás imaginó. Ana siempre soñó con tener una vida mejor, lejos de las dificultades que enfrentaba con su hermano Emilio, quien necesitaba una cirugía costosa y estaba atado a una silla de ruedas. Cuando surgió la oportunidad de casarse con José, un viudo de 78 años, vio una oportunidad para cambiar su destino. José, solitario y recluso en su mansión llena de recuerdos de su difunta esposa María, acogió a Ana en su vida. Al principio, ella trajo alegría y frescura a la casa, cuidándolo y compartiendo sus propias historias, como los sacrificios que había hecho para cuidar a su hermano. A medida que pasaban los días, la soledad de José fue siendo llenada por el cariño de Ana, y sus sentimientos se hicieron más profundos. Cuando Ana propuso el matrimonio, él dudó, pero la idea de que María querría que él fuera feliz lo llevó a aceptar. Sin embargo, poco sabía él que esa unión estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Después de la boda, Ana comenzó a distanciarse, causando desconfianza en José. Él notó cambios sutiles en su comportamiento y comenzó a sentirse solo nuevamente. La tensión crecía, hasta que un día, al escuchar a Ana por teléfono, descubrió la verdad. Ella estaba embarazada y planeaba huir con su herencia. El corazón de José se rompió, pero decidió no quedarse de brazos cruzados. Con la ayuda de Carmen, su amiga y vecina, José hizo un nuevo testamento para proteger su fortuna. La lectura del testamento tras la muerte de José reveló que había destinado su herencia de maneras inesperadas, parte para una institución de ancianos, otra parte para Carmen y una suma significativa para Emilio, con condiciones. Ana, por su parte, recibió solo una carta que revelaba que José conocía sus verdaderas intenciones. Este desenlace obligó a Ana a confrontar la realidad de sus acciones. La jornada de reflexión y arrepentimiento que siguió la llevó a replantearse sus elecciones y a cuestionarse sobre lo que realmente importaba en su vida. Carmen, por su parte, utilizó la herencia para fundar una institución en homenaje a José, mientras Emilio logró realizar la cirugía y comenzó una nueva vida. Así, la historia de José se transformó en un legado que trascendió lo material, enseñando lecciones valiosas sobre amor, integridad y justicia, inspirando a todos a su alrededor a buscar un camino más significativo y justo. Ana, ahora casada con José, vivía un torbellino de emociones. Al principio, la vida en la mansión estaba llena de promesas y esperanzas. Ella se imaginaba cuidando de su hermano Emilio, proporcionándole la cirugía que tanto necesitaba y, quién sabe, hasta una vida sin limitaciones. Pero, a medida que el tiempo pasaba, el peso de sus decisiones comenzó a manifestarse de maneras inesperadas. El primer desafío surgió cuando Ana se dio cuenta de que, a pesar del cariño de José, su relación no era la ideal. José era un hombre de edad avanzada, con hábitos arraigados y una tristeza que se ocultaba bajo la superficie de su aparente felicidad. Hablaba frecuentemente de María, su difunta esposa, y Ana se sentía como una intrusa en su propia casa. Esta sensación de inadecuación comenzó a corroer su entusiasmo, llevándola a distanciarse emocionalmente de José. Carmen, la vecina de José, notó el cambio en Ana y se convirtió en una amiga cercana. Era una mujer sabia, que había enfrentado sus propias batallas en la vida. Carmen siempre alentaba a Ana a encontrar su propia identidad, a no perderse en la sombra de José. Pero, en medio de esta amistad creciente, Ana también comenzó a sentir la presión de sus propios deseos, que la llevaban a pensar en cómo podría obtener la fortuna de José sin que él se diera cuenta. Mientras tanto, Emilio, su hermano, se convertía en una presencia constante en su mente. La urgencia de su cirugía la atormentaba, y Ana se veía cada vez más dividida entre la lealtad a José y la necesidad de ayudar a Emilio. Esta división interna comenzó a manifestarse en su comportamiento. Se volvía más secreta, más evasiva, y la desconfianza de José crecía. José, por su parte, sentía que algo estaba mal. No podía entender por qué Ana estaba tan distante. Las conversaciones se volvieron superficiales y los momentos de ternura disminuyeron. Comenzó a investigar, inconscientemente, y el descubrimiento de que Ana estaba embarazada fue un golpe devastador. Se sintió traicionado, no solo por la posible traición emocional, sino por lo que eso significaba para su futuro. En su mente, se cuestionaba, ¿sería este el legado que quería dejar? ¿Una relación construida sobre mentiras y desconfianza? Carmen, al darse cuenta de la inquietud de José, trató de ayudarlo a ver la situación de manera más clara. Lo alentó a protegerse, a asegurarse de que su herencia no cayera en manos equivocadas. Esta sugerencia, aunque dolorosa, encendió una llama de determinación en José. Decidió que no permitiría que sus recuerdos y su legado fueran desfigurados por acciones egoístas de alguien que consideraba parte de su vida. Ana,
Al darse cuenta de que José se estaba cerrando, se desesperó. Había imaginado que el embarazo podría unirlos, darle a José un motivo para amar aún más a la nueva familia que estaban formando. Pero, en realidad, esta revelación solo acentuó la desconfianza. La presión aumentaba y la culpa la consumía. Lo que comenzó como una búsqueda de una vida mejor ahora se convertía en una pesadilla que parecía no tener salida. La relación con Emilio también comenzó a sufrir. Ana estaba tan absorta en sus propios problemas que no se dio cuenta de la deterioración de la salud de su hermano. Él, por su parte, extrañaba a la hermana que prometió cuidar de él. Con la situación en casa agravándose, la cirugía de Emilio parecía cada vez más una posibilidad distante. El dolor emocional que Ana sentía por su incapacidad de ayudar a su hermano la llevó a momentos de profunda reflexión sobre sus elecciones. Así, la tensión aumentaba y el conflicto interno de Ana se intensificaba. Los desafíos que enfrentaba no eran solo externos, sino también internos. Se encontraba en un ciclo vicioso de mentiras y arrepentimientos, luchando por encontrar un camino que la llevara a una vida que realmente deseaba. Y, al mismo tiempo, la amistad con Carmen se convertía en una tabla de salvación, pero también en una fuente de dolor, pues Carmen representaba todo lo que Ana podría haber sido si no hubiera tomado decisiones tan impulsivas. La situación estaba a punto de agravarse aún más cuando Ana decidió confrontar a José sobre sus sentimientos y el futuro del bebé. Esta conversación, que debería ser un desenlace para sus incertidumbres, terminó convirtiéndose en un momento de revelación dolorosa. Ana necesitaba enfrentar no solo a José, sino también a sí misma y a las consecuencias de sus acciones. La búsqueda de riqueza y seguridad financiera se había transformado en una trampa que amenazaba no solo su futuro, sino también la vida de todos a su alrededor. Ana sabía que necesitaba valor para enfrentar la situación con José, pero las palabras parecían pesadas en su garganta. El miedo a su reacción la paralizaba, y se preguntaba si aún había una manera de revertir la situación. Las noches pasaban y, en cada una de ellas, los susurros de desesperación la acompañaban. El peso del embarazo, que debería ser una señal de esperanza, se convertía en una carga que la alejaba aún más de la conexión que deseaba con su marido. José, por otro lado, también luchaba con sus propias emociones. Se sentía traicionado y confundido, atrapado entre el amor que aún tenía por Ana y el dolor de la desconfianza que crecía en su corazón. Los recuerdos de María lo atormentaban, y no podía evitar la comparación. María siempre había sido honesta y transparente con él, y ahora, al mirar a Ana, se preguntaba si ella también podría ser así. La idea de perder no solo la confianza, sino también el futuro que habían soñado juntos, lo dejaba inquieto. La amistad de Ana con Carmen, que antes era un puerto seguro, comenzó a complicar aún más las cosas. Carmen, al percibir la turbulencia emocional de Ana, intentó aconsejarla para que fuera honesta con José. Sin embargo, Ana, atrapada en sus inseguridades y temores, dudó. Temía que la verdad alejara aún más a José, y eso la dejaba paralizada. En lugar de buscar ayuda, se hundía en mentiras, lo que solo aumentaba la tensión entre los tres. Además, la salud de Emilio se estaba deteriorando. La preocupación por su hermano se convirtió en un peso adicional para Ana. Cada vez que lo miraba, sentía que la culpa la consumía. Él la miraba con expectativa, como si ella fuera la solución a sus dificultades, y eso la hacía sentirse aún más impotente. El deseo de ayudar a Emilio chocaba con la necesidad de resolver su propia vida. Esta lucha interna se intensificaba cada día, y Ana se veía atrapada en un ciclo interminable de angustia y arrepentimiento. Carmen, al darse cuenta de que la situación se estaba agravando, decidió intervenir de una manera más directa. Comenzó a pasar más tiempo con José, tratando de entender sus preocupaciones y miedos. En una conversación, José desahogó su desconfianza hacia Ana. Carmen, que siempre había sido una observadora atenta, se dio cuenta de que José no solo estaba preocupado por la fidelidad de Ana, sino también por la seguridad emocional que ella traía a su vida. Decidió que necesitaba hablar con Ana para que ambas pudieran encontrar una solución al dilema que las rodeaba. Una tarde, Carmen invitó a Ana a dar un paseo por el parque. Mientras caminaban bajo la sombra de los árboles, Carmen intentó abordar el tema con delicadeza. Ana, con lágrimas en los ojos, sintió el peso de esas palabras. Sabía que Carmen tenía razón, pero la idea de abrir su corazón a José la asustaba. El conflicto interno de Ana se intensificó, y en una noche de insomnio, decidió que necesitaba actuar. Tomó valor y comenzó a escribir una carta a José, expresando todo lo que sentía. Pero, a medida que escribía, sus manos temblaban y la pluma se deslizaba sobre el papel. Las palabras parecían insuficientes para describir la complejidad de sus emociones. Sin embargo, la escritura se convirtió en una forma de terapia, y Ana comenzó a darse cuenta de que la verdadera batalla no era contra José,
sino contra sus propias inseguridades y miedos. A la mañana siguiente, decidió que era hora de confrontar a José. Con la carta en mano, entró en la oficina donde él solía trabajar. José estaba sentado, con una expresión lejana. Al verla, levantó la vista, pero no dijo nada. Ana sintió que su corazón se aceleraba. Con la voz temblorosa, comenzó a hablar sobre el embarazo, sus inseguridades y la presión que sentía para ayudar a Emilio. José escuchó en silencio, su mirada alternando entre la tristeza y la confusión. Cuando Ana terminó de hablar, él permaneció en silencio durante un largo tiempo, procesando todo lo que había escuchado. La tensión en el aire era palpable, y Ana sintió que en cualquier momento la realidad podría desmoronarse. Sabía que, independientemente de la respuesta de José, su vida nunca volvería a ser la misma. Y, mientras esperaba sus palabras, Ana se dio cuenta de que el verdadero desafío no estaba solo en buscar la riqueza o la seguridad, sino en encontrar el valor para ser verdadera consigo misma y con aquellos a quienes amaba. Ana respiró hondo, sintiendo el peso de la carta en sus manos. Las palabras que había escrito parecían más pesadas ahora, como si cada una cargara el peso de sus incertidumbres y miedos. Estaba a punto de abrir un capítulo que podría cambiar la vida que conocía. El corazón acelerado y la mente burbujeante le impedían encontrar el valor necesario para continuar. Pero, en ese momento, la necesidad de ser verdadera la empujó hacia adelante. José, sentado a la mesa, continuaba en silencio, observando a Ana con una mirada que mezclaba confusión y dolor. Él no sabía qué pensar. La tensión entre ellos era como un hilo a punto de romperse. Ana sintió que esa era la oportunidad que necesitaba. Con un gesto titubeante, se acercó a él y, en un momento de vulnerabilidad, decidió mostrarle la carta. José, escribí esto para ti. Es todo lo que siento, todo lo que estoy pasando. Necesito que sepas la verdad. Su voz temblaba, pero había una determinación que no estaba allí antes. Le entregó la carta y, al hacerlo, sintió un peso siendo retirado de sus hombros. José tomó la carta, sus dedos acariciando el papel como si estuviera tocando algo sagrado. La abrió lentamente, y el silencio en la sala se volvió ensordecedor. Ana observó mientras sus ojos recorrían las palabras que ella había escrito con tanto cuidado. Cada frase parecía provocar una nueva reacción en él, una nueva ola de emociones. Cuando terminó de leer, levantó los ojos hacia Ana. Su expresión era indefinible. Ana, comenzó él, pero las palabras no salieron. Lo que siguió fue una serie de emociones que se desarrollaron como una película frente a ellos. El dolor, la desconfianza, la confusión y, por último, una chispa de comprensión. José sintió que algo dentro de sí cambiaba, ¿pero qué era? No sabía que me sentía así, dijo Ana, su voz más firme ahora. No quería herirte. Solo tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de no ser una buena madre, miedo de no poder ayudar a Emilio. Me perdí en medio de todo esto. José suspiró, y la expresión de su rostro cambiaba con cada palabra que Ana pronunciaba. Recordó cómo era estar enamorado de ella, cómo sus sueños juntos eran hermosos. Pero la realidad de su situación era dura. Recordó las noches en las que se sentía solo, pensando en la posibilidad de que todo lo que habían construido pudiera estar desmoronándose. No necesitas enfrentar todo esto sola, dijo finalmente. Su voz estaba cargada de emoción. Yo también estoy aquí. También estoy luchando con mis propios miedos. Podemos hacerlo juntos. Ana sintió que la esperanza comenzaba a brotar dentro de ella, pero aún había una sombra de duda. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si las cosas no cambian? José la miró con seriedad. Nadie es perfecto, Ana, pero lo que importa es que estamos dispuestos a intentar. Necesitamos ser honestos el uno con el otro. Necesitamos enfrentar esto juntos. La conversación que siguió fue una mezcla de lágrimas, risas nerviosas y promesas. Ana y José comenzaron a abrir sus corazones, a discutir sus inseguridades y los sueños que aún tenían. La vulnerabilidad que ambos mostraron fue un punto de inflexión. Era como si una barrera invisible entre ellos hubiera sido rota. En ese momento, Ana se dio cuenta de que el verdadero coraje no estaba solo en decir la verdad, sino en ser auténtica. Mirando los ojos de José, sintió que, independientemente de lo que el futuro les deparara, estaban juntos. La vida que una vez parecía una carga ahora parecía una oportunidad. Sin embargo, lo que Ana no sabía era que esta revelación no solo cambiaría la dinámica entre ella y José, sino que también afectaría la relación que tenía con Emilio. A medida que las conversaciones con José se profundizaban, la culpa que sentía hacia su hermano se volvía más clara. Sabía que tendría que enfrentar esa parte de su vida también. Así, con un nuevo sentido de propósito,
Ana decidió que era hora de no solo ser honesta con José, sino también de reconciliarse con Emilio. El camino por delante aún era incierto, pero ahora, al lado de José, sentía que tenía la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío que surgiera. En ese momento, Ana comprendió que la verdadera riqueza no estaba en vivir sin desafíos, sino en tener a su lado a aquellos que la amaban, listos para enfrentar todo juntos. Y esa era una lección que nunca olvidaría. Ana se sentó al lado de José, el corazón aún acelerado por las emociones que habían compartido. La conversación había sido un punto de inflexión, pero lo que no esperaba era la ola de sentimientos que la inundaría a partir de ese momento. La verdad, aunque liberadora, traía consigo un peso emocional que necesitaba aprender a cargar. A la mañana siguiente, Ana despertó con una sensación diferente. La luz que entraba por la ventana parecía más clara, pero la realidad la aguardaba. Las preocupaciones sobre Emilio la atormentaban. ¿Cómo podría ser honesta con él? ¿Cómo podría abrir su corazón sin herir a su hermano menor, que ya cargaba sus propias batallas? Durante el desayuno, observó a Emilio, sentado a la mesa con su mirada pensativa y distante. Solía ser tan alegre, pero había un abismo entre ellos que se volvía cada vez más evidente. Ana respiró hondo y decidió que era hora de actuar. «Emilio, ¿podemos hablar un poco?», preguntó ella, tratando de ocultar la ansiedad en su voz. Él la miró sorprendido, pero asintió, y ambos se dirigieron al pequeño jardín detrás de la casa. El aire fresco y el canto de los pájaros debieron haber traído consuelo, pero Ana sentía un nudo en el estómago. «¿Has notado que las cosas han cambiado entre nosotros?», Ana comenzó, su voz temblando ligeramente. Emilio la miró, confundido. «Sí, pero pensé que solo era tú y José. ¿Qué está pasando, Ana?». Su pregunta era directa, y ella se dio cuenta de que la inocencia de su hermano se estaba perdiendo. Ana dudó, pero la conversación que tuvo con José la animó a ser honesta. «Yo escribí una carta para José. Una carta sobre cómo me siento, sobre los miedos que tengo. Y, en parte, eso te involucra a ti también. Siento que no estoy siendo la hermana que mereces». Emilio frunció el ceño, y Ana vio el dolor reflejado en sus ojos. «¿Qué quieres decir con eso?». Parecía más maduro de lo que su edad sugería. «Yo me perdí durante un tiempo. Estuve tan enfocada en intentar ser fuerte, que terminé alejándome. Siento mucho si te has sentido solo. Nunca fue mi intención». Las palabras escaparon de sus labios, y ella sintió un alivio al soltarlas, pero la respuesta de Emilio era incierta. «Yo solo quería que estuvieras aquí, Ana. Siento que ya no me entiendes. Que no me ves». La frustración de él era palpable, y Ana se dio cuenta de que su corazón se partía por el dolor de su hermano. Se acercó, envolviendo los brazos a su alrededor, y susurró: «Estoy aquí ahora. Quiero que sepamos que podemos enfrentar esto juntos. Prometo intentar ser la hermana que necesitas». Los dos quedaron en silencio por un momento, y Ana se dio cuenta de que esta conversación era solo el comienzo. Era un paso para sanar la relación que se había deteriorado con el tiempo. Sin embargo, sabía que no sería fácil. En los días que siguieron, Ana se esforzó por reconectarse con Emilio. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, compartiendo actividades que solían hacer cuando eran más jóvenes. Pero cada risa que resonaba entre ellos iba acompañada de un miedo silencioso, la incertidumbre de si la conexión podría ser restaurada por completo. Mientras tanto, la relación con José también enfrentaba nuevos desafíos. Aunque la conversación había sido un punto de inflexión, las heridas aún estaban abiertas. Ambos estaban tratando de lidiar con sus inseguridades, y la presión de mantener la honestidad a veces creaba un ambiente tenso. Una noche, mientras estaban juntos en la sala, José comentó: «Ana, siento que aún tenemos mucho que discutir. No podemos simplemente ignorar lo que pasó antes». Parecía preocupado, y Ana se dio cuenta de que tenía razón. «Sé, José. También tengo miedo. A veces siento que me estoy hundiendo en todo esto nuevamente». Su vulnerabilidad era evidente, y José la miró con comprensión. «Tenemos que ser pacientes el uno con el otro. No vamos a resolver todo de una vez, pero necesitamos seguir conversando». Él tomó su mano, y Ana sintió un calor reconfortante, pero la tensión de la situación aún flotaba en el aire. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Ana se encontró luchando por equilibrar sus responsabilidades como hermana y pareja. La presión aumentaba, y a menudo se preguntaba si realmente era capaz de manejar todo eso. Las inseguridades volvían a surgir, y había días en los que el coraje parecía desvanecerse. En un momento de introspección, Ana decidió que necesitaba buscar ayuda. Hablar con una terapeuta podría ofrecer nuevas perspectivas y herramientas para lidiar con sus sentimientos. Después de todo,
Lo que quería era ser la mejor versión de sí misma, tanto para Emilio como para José. Así, Ana se comprometió no solo a enfrentar sus miedos, sino a buscar un camino de sanación que involucrara a todos a su alrededor. El futuro aún era incierto, pero ahora sabía que no estaba sola. Con cada pequeño paso, estaba reconstruyendo no solo su vida, sino también las relaciones más importantes que tenía. Y, poco a poco, las sombras que antes la rodeaban comenzaron a disiparse, dando lugar a una nueva luz. Ana se encontraba en un momento decisivo de su vida. Las conversaciones profundas con José y Emilio habían desencadenado un proceso interno que no podía ignorar. Aunque el camino aún estaba lleno de incertidumbres, comenzaba a sentir que se estaba volviendo más fuerte, más confiada en sus decisiones y, sobre todo, más dispuesta a aceptar ayuda. En los días que siguieron, Ana se dedicó a reconectar con Emilio. Pasaron horas juntos en el jardín, donde solían jugar en la infancia. Cada risa compartida, cada historia recontada, traía a la mente recuerdos que los unían. Sin embargo, Ana también se dio cuenta de que había un peso en las conversaciones. Había momentos en que la sombra de lo no dicho flotaba sobre ellos, pero ella se esforzaba por mantener la comunicación abierta. Al mismo tiempo, la relación con José estaba en un ciclo de altibajos. Él era un apoyo constante, pero Ana sentía que aún había mucho por explorar. Las conversaciones eran profundas, pero también desafiantes. Era una danza delicada entre la vulnerabilidad y el miedo a herirse mutuamente. En uno de esos momentos, José dijo algo que la marcó: a veces, lo que más necesitamos es simplemente ser escuchados. Estas palabras resonaron en Ana, haciéndola reflexionar sobre cómo a menudo intentaba ser demasiado fuerte, sin permitir que los demás la ayudaran. Decidida a buscar una nueva perspectiva, Ana encontró una terapeuta que la ayudó a navegar por sus emociones. Durante las sesiones, aprendió la importancia de expresar sus sentimientos y de permitir que las personas se acercaran a ella. El simple acto de compartir sus inseguridades y miedos comenzó a aliviar el peso que llevaba. La terapeuta la animó a reconocer que pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino un paso importante hacia su crecimiento personal. Con el tiempo, Ana comenzó a darse cuenta de que el éxito y la felicidad no eran solo sobre tener una vida perfecta o controlar todo a su alrededor. En cambio, estaban enraizados en las conexiones que construía y en las experiencias que vivía. Esta nueva comprensión la animó a mirar su vida de una manera diferente. Las pequeñas victorias, como una sonrisa de Emilio o un momento de sinceridad con José, se convirtieron en las cosas más valiosas. Mientras Ana reflexionaba sobre sus desafíos, comenzó a aplicar las lecciones que estaba aprendiendo. Decidió que cada día sería una nueva oportunidad para ser la hermana y la pareja que siempre quiso ser. En lugar de dejarse consumir por el miedo al futuro, se concentró en el presente y en las interacciones que tenía con las personas a su alrededor. Este cambio de mentalidad le permitió ver la belleza en las pequeñas cosas y encontrar alegría en la simplicidad de la vida cotidiana. La amistad entre Ana y José también comenzó a evolucionar. Se volvieron más abiertos sobre sus inseguridades, y eso fortaleció el vínculo entre ellos. José se convirtió en un reflejo de los cambios que Ana estaba experimentando. Él también comenzó a abrirse más, compartiendo sus propias luchas y miedos. Este intercambio de vulnerabilidades creó un espacio seguro donde ambos podían crecer juntos. Con Emilio, la conexión se volvía cada vez más fuerte. Ana recordó los días en que eran inseparables y decidió que quería rescatar esa complicidad. Empezaron a hacer paseos, jugar juegos e incluso cocinar juntos. La presencia de Emilio traía un consuelo que Ana no sabía que necesitaba. Y, a medida que se divertían, ella podía ver la alegría regresando a los ojos de él, como si la luz que se había apagado estuviera lentamente volviendo a encenderse. Ana se dio cuenta de que, al enfrentar sus propios desafíos internos y permitir que otros entraran en su vida, no solo estaba reconstruyendo sus relaciones, sino también transformándose en una mejor versión de sí misma. Aprendió que crecer no siempre significa avanzar en línea recta. A veces, es necesario dar pasos hacia atrás y permitirse sentir. Esta nueva sabiduría la ayudó a ver el mundo con una mirada renovada, donde las emociones no eran algo a temer, sino una parte esencial de la experiencia humana. Así, Ana siguió adelante, no sin dificultades, pero con la certeza de que estaba en el camino correcto. El viaje de autodescubrimiento y superación que había iniciado la hacía más fuerte, más segura. Ahora sabía que no necesitaba cargar con sus cargas sola y que, con amor y apoyo, era capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Cada día traía una nueva oportunidad de crecimiento y transformación, y Ana estaba lista para abrazarlas todas. Ana estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. Se había dedicado a reconstruir su vida, pero ahora se encontraba en una encrucijada que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Con la llegada del cumpleaños de Emilio,
se dio cuenta de que necesitaba hacer algo especial para él. Era la oportunidad perfecta para mostrar cuánto valoraba su amistad y cuánto había cambiado. Sin embargo, la presión de organizar una sorpresa la dejó ansiosa. El miedo de no poder complacerlo la consumía. En los días que siguieron, Ana comenzó a planear la fiesta. Trabajó incansablemente para asegurarse de que todo estuviera perfecto, pero la ansiedad crecía día a día. Cada vez que pensaba en Emilio, una voz interna susurraba que tal vez él no estaba tan feliz como aparentaba. Esa duda la atormentaba, haciéndola cuestionar si realmente había progresado en su viaje. La víspera de la fiesta, Ana decidió invitar a José para que la ayudara. La idea de compartir sus miedos la ponía nerviosa, pero sabía que necesitaba apoyo. Durante la conversación, se abrió sobre sus inseguridades y la presión que sentía. José la escuchó atentamente, ofreciendo palabras de aliento. Ana, no necesitas ser perfecta. Lo que importa es el amor que pones en las cosas. Emilio lo sentirá, dijo él, con una sonrisa amable. Sin embargo, incluso con el apoyo de José, Ana no podía alejar la sensación de que estaba a punto de fracasar. La noche anterior a la fiesta estuvo marcada por insomnio y pensamientos confusos. Cuando finalmente llegó el gran día, se encontró en un torbellino. Su corazón latía acelerado mientras decoraba el jardín, y la incertidumbre la consumía. Finalmente, llegó el momento de la fiesta. Emilio apareció, y el brillo en sus ojos al ver la decoración hizo que el corazón de Ana se llenara de alegría, pero la ansiedad no desapareció. La fiesta comenzó, y amigos y familiares estaban reunidos, riendo y celebrando. Sin embargo, Ana sentía que algo faltaba. Necesitaba hacer algo más, necesitaba conectarse de verdad con Emilio. Durante un momento de calma, Ana llevó a Emilio a un rincón del jardín, lejos del ruido de la fiesta. Con la voz temblorosa, comenzó a hablar. Emilio, yo quiero que sepas que siempre has sido una parte importante de mi vida. Me he dado cuenta de que, incluso en nuestras conversaciones, hay cosas que no decimos. Tengo miedo de perderte y de no saber cómo apoyarte. Emilio la miró a los ojos, y la expresión en su rostro era una mezcla de sorpresa y comprensión. Ana, yo también siento eso. La vida ha sido difícil para mí, y no supe cómo hablar de eso. A veces, siento que estoy solo, incluso cuando estoy rodeado de personas. La conexión entre ellos se estaba fortaleciendo, y Ana se dio cuenta de que ese era el momento que necesitaba. Con un impulso de valentía, compartió sus propias luchas, sus inseguridades y cómo había aprendido la importancia de pedir ayuda. Vio los ojos de Emilio iluminarse, como si finalmente se sintiera comprendido. La tensión que había entre ellos comenzó a disiparse. Emilio habló sobre sus propias batallas, y juntos, se abrieron sobre los desafíos que habían enfrentado. Ana se dio cuenta de que, al permitirse ser vulnerable, estaba creando un espacio seguro para que Emilio también se abriera. El ambiente festivo a su alrededor parecía distante, mientras se reconectaban, finalmente libres de las sombras que los rodeaban. La amistad que habían reconstruido se fortalecía con cada palabra compartida. Ana sintió un peso siendo levantado de sus hombros. Había enfrentado su mayor miedo, la vulnerabilidad. Con el corazón ligero, Ana se dio cuenta de que el verdadero éxito no estaba en hacer todo perfecto, sino en ser honesta consigo misma y con las personas que amaba. Al enfrentar sus miedos, no solo se reconectó con Emilio, sino que también se volvió más fuerte. Lo que antes parecía un fracaso ahora se transformaba en un nuevo comienzo. Cuando la fiesta llegó a su fin y los invitados comenzaron a dispersarse, Ana y Emilio estaban más cerca que nunca. La celebración fue un éxito no solo por la fiesta en sí, sino por la nueva comprensión y fuerza que habían encontrado juntos. Ana sonrió, sabiendo que, al enfrentar sus desafíos y abrirse a las personas que amaba, había dado un paso importante en su viaje de superación. Ella finalmente comprendió la lección más valiosa. El amor y la verdadera amistad no se basan en la perfección, sino en la aceptación mutua, en la vulnerabilidad y en la disposición de enfrentar juntos los desafíos de la vida. Y, con esto, Ana estaba lista para continuar su viaje, más fuerte y más confiada que nunca. Después de la fiesta, Ana y Emilio se sentaron en un banco del jardín, bajo la suave luz de la luna. La atmósfera estaba tranquila, y el aroma de las flores alrededor traía una sensación de paz. Era un momento perfecto para reflexionar sobre todo lo que había sucedido esa noche. Ella miró a Emilio y sonrió, sintiéndose agradecida por haber tomado la iniciativa de abrirse. Emilio dijo, no esperaba que la fiesta fuera tan especial. No solo por la decoración o las sorpresas, sino por la conversación que tuvimos. Realmente necesitaba esto, Ana. Ana asintió, sintiendo un calor reconfortante en el pecho. Yo también. A veces,
necesitamos un empujón para hablar sobre lo que realmente sentimos. Estaba tan enfocada en hacer todo perfecto que casi pierdo lo que realmente importa, nuestra amistad. Y eso es lo que hace que todo valga la pena, respondió Emilio, mirándola a los ojos. La conexión que tenemos es más importante que cualquier fiesta. Con esas palabras, Ana se dio cuenta de que el miedo a no agradar a Emilio había desaparecido. Lo que realmente importaba era el vínculo que estaban reforzando, la confianza que estaban construyendo mutuamente. Comenzó a reflexionar sobre cómo su viaje la había llevado hasta allí, y cómo cada desafío enfrentado contribuía a su crecimiento personal. Recuerdo cómo me sentía perdida antes, comenzó Ana, aún en un tono reflexivo. Pensaba que necesitaba ser perfecta, que todo tenía que ser como lo imaginaba. Pero ahora, me doy cuenta de que la imperfección es parte de la vida. Y, de hecho, eso es lo que nos hace humanos. Emilio sonrió, como si estuviera escuchando una verdad que también resonaba dentro de él. Me hiciste ver que no soy el único que pasa por momentos difíciles. A veces, solo necesitamos que alguien nos recuerde que no estamos solos. Ana respiró hondo, sintiendo que la conversación había abierto un nuevo camino en su vida. Podemos ser esa persona el uno para el otro, siempre que lo necesitemos. No necesitamos enfrentar nuestros miedos solos. Con el paso de los días, la amistad de Ana y Emilio se fortaleció. Comenzaron a encontrarse con más frecuencia, compartiendo no solo risas, sino también sus preocupaciones y desafíos. Cada conversación se convertía en un paso hacia la sanación y el entendimiento mutuo. Ana se sentía más confiada y segura, sabiendo que tenía a alguien en quien realmente podía confiar. José también notó el cambio en Ana. Se dio cuenta de que la ansiedad que antes la consumía ahora estaba disminuyendo. Sabía que lo lograrías, Ana dijo en uno de esos encuentros. Te permitiste ser vulnerable y eso hizo toda la diferencia. Gracias por estar a mi lado, respondió Ana, sintiéndose agradecida por tener amigos tan solidarios. Si no fuera por ti, quizás aún estaría atrapada en el miedo. Con el paso del tiempo, Ana comenzó a aplicar lo que había aprendido en otras áreas de su vida. Se volvió más abierta con su familia, compartió sus experiencias y se permitió pedir ayuda cuando lo necesitaba. La vida aún presentaba desafíos, pero ahora se sentía más preparada para enfrentarlos. En una tarde soleada, mientras caminaba con Emilio y José, Ana se detuvo para admirar la belleza a su alrededor. Sabes, estoy comenzando a creer que la vida está hecha de momentos imperfectos que, juntos, crean algo hermoso. Cada uno de nosotros trae su propia historia, sus luchas y sus victorias. Y eso es lo que nos conecta. Los amigos coincidieron, cada uno reflexionando sobre sus propios caminos. La vulnerabilidad de Ana había creado un espacio seguro para que todos pudieran abrirse, y eso trajo un nuevo significado a su amistad. Con el tiempo, Ana se dio cuenta de que, al enfrentar sus miedos, se había vuelto no solo más fuerte, sino también una amiga más verdadera. Había aprendido que el amor y la amistad no exigen perfección, sino honestidad y disposición para enfrentar los desafíos juntos. Y así, la vida continuaba, llena de imperfecciones, pero también repleta de amor y comprensión. Esa era la verdadera celebración. Ana había recorrido un largo camino desde aquella noche en que decidió abrirse a Emilio. La transformación que su amistad había proporcionado era palpable. Cada conversación sincera, cada risa compartida, y hasta incluso los momentos de silencio se convirtieron en ladrillos en la construcción de una nueva Ana. Una Ana que entendía que la vulnerabilidad no era una señal de debilidad, sino una fuerza poderosa que la conectaba aún más con las personas a su alrededor. Con el paso de los meses, Ana se permitió enfrentar otros desafíos. El trabajo, que antes parecía un peso, ahora era encarado con una perspectiva renovada. Comenzó a involucrarse en proyectos que realmente la inspiraban, y al hacerlo, se dio cuenta de que estaba contribuyendo a algo más grande que ella misma. La confianza adquirida en su vida personal reflejaba directamente en su vida profesional. Sus colegas comenzaron a notar el cambio y frecuentemente la buscaban en busca de apoyo y consejos, algo que antes la dejaría nerviosa, pero ahora la llenaba de alegría. La relación con su familia también se transformó. Ana comenzó a tener conversaciones más abiertas con sus padres y hermanos, compartiendo no solo sus luchas, sino también sus victorias. El diálogo fluía de manera más ligera y sincera, como si el peso del silencio hubiera sido disipado por una suave brisa. Cada interacción la hacía sentir más conectada y amada, y eso la incentivaba a ser aún más auténtica. Emilio y José, por su parte, continuaron siendo pilares de apoyo en su vida. Ellos también estaban aprendiendo de Ana. Las conversaciones se convirtieron en un espacio seguro para que cada uno expresara sus inseguridades y sueños. La amistad entre ellos evolucionó hacia un lazo fuerte,
donde todos se sentían cómodos para ser quienes realmente eran, sin máscaras. Cada encuentro, ya fuera en la cafetería o en un paseo por el parque, estaba lleno de risas y compasión. Ana reflexionó sobre esa trayectoria y se dio cuenta de que el verdadero significado del éxito no estaba en logros materiales, sino en la calidad de las relaciones que había construido. El amor y la amistad que florecieron a su alrededor eran las cosas que realmente importaban. El camino no había sido fácil, había días en que la duda y el miedo aún aparecían. Sin embargo, ahora sabía que no estaba sola y que tenía amigos dispuestos a caminar a su lado. Cuando Ana miró hacia el futuro, se sintió esperanzada. La vida podría estar llena de imperfecciones, pero había aprendido a abrazar cada una de ellas. Cada desafío era una oportunidad de crecimiento y cada error, una lección por aprender. Lo que antes la paralizaba ahora la impulsaba hacia adelante. Sonrió, recordando que la verdadera celebración de la vida estaba en las pequeñas victorias y en las conexiones humanas. Con un sentimiento de gratitud, Ana decidió que quería inspirar a otras personas a enfrentar sus propios miedos y a buscar la autenticidad en sus vidas. Comenzó a compartir sus experiencias en un blog, donde contaba sobre sus luchas y triunfos, invitando a otros a abrirse también. La respuesta fue sorprendente. Las personas comenzaron a conectarse con sus historias, compartiendo sus propias trayectorias de superación. Así, la jornada de Ana no solo la transformó, sino que también impactó la vida de muchas otras personas. Se había convertido en un ejemplo de fuerza y vulnerabilidad, mostrando que todos tienen la capacidad de levantarse y encontrar luz incluso en las sombras. Y ahora, al final de su historia, Ana invitaba a todos a reflexionar sobre sus propias experiencias. ¿Qué aprendieron al enfrentar sus desafíos? ¿Cómo puede la vulnerabilidad fortalecer los lazos de amistad? Si tú también tienes una historia que contar o una reflexión sobre tus luchas y logros, compártela en los comentarios. Juntos, podemos construir una comunidad de apoyo e inspiración. Y no olvides dar like y suscribirte, pues cada interacción ayuda a traer más historias que celebran la vida, la superación y la amistad. Vamos juntos en esta jornada.